Bienvenidos amigos a esta segunda parte de este video acerca del matrimonio de la cultura Saraguro, y muchísimas gracias a todas las personas que compartieron, dieron like, comentaron a la primera parte. Pues si es que no lo han visto, pueden ir a ver en esta misma página la primera parte. Bueno amigos, ya nos fueron dando un platito de mote. Un plato sencillo. Pero un plato grande, medio plato. Miren amigos, así van convidando. Luego de que ya den para los allá la mesa, ¿no? No sé, para, creo que le dan así para novio, novia, padrinos, para todos los que están ahí, no sé. Y luego pasan como esa señora de ahí, que está repartiendo mote en un platito, miren. Va dando para todas las mujeres. De y... la mesa lo estoy sacando. Sí, no, de la mesa. Es como que le pasan todo. Por ejemplo, aquí tenían bastante, o sea, comida, no, pero ellos pasaron allá a la mesa, le dieron allá a los padrinos, creo. Entonces, luego, creo que ellos vuelta vienen a convidar así poco a poco para que repartir con todos los que están aquí. Eso es lo que yo deduzco. Miren amigos, nos regalaron esta comida. Literal es chigo, ¿no? Sí, es chigo cocinado. Nos dieron con quesito, un pancito y un trocito de cuy. Miren. Qué rico, ¿eh? Wow. La verdad nunca había comido el chigo cocinado con sal, amigos. Es la primera vez que pruebo, pero está rico, 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 amigos. No puedo quejarme. Está rico, amigos, rico. Les cuento que no hemos comido desde las 7 de la mañana y es apenas que estamos almorzando. Son las 10 a las 6 de la tarde. Oh, no. Son 10 minutos faltando para las 6 de la tarde. Estamos almorzando, amigos. Porque venimos de lejos. Y la verdad, esta comida está rica. Estamos comiendo con mano. Estoy devorando. Porque no se imaginan la hambre que tengo, amigos. Así que, ya saben, seguimos aquí. Entonces, ya está de noche ya. Y seguimos aquí. Bueno, les cuento que ahorita están pasando ya los platos de... O sea, viene parte de aquí de la casa, dice. Aquí en la casa de parte de del novio, ¿no? Entonces ahorita viene la comida. Creo que están dando un platito de caldo. No sé de qué sea. Están dando ahorita, entonces vamos a esperar, ¿no? A que nos toque el caldito. Estamos sorprendidos porque cada cultura es diferente, ¿no? Entonces acá pues ha sido de esta manera la comida, porque estaba comentando una señora que esto aún sigue de largo, que recién están empezando a dar de comer los de la casa. Y me parece que tengo entendido que van a venir 2 platos, o sea, el caldito y el segundo, ¿no? Así que amigos, sigamos viendo. Yo quiero bailar con esa música, pero como todo cañarejo, amigo, donde que escuchan una buena música como esta, la gana de bailar. Pero aún estamos comiendo, aún no es la hora de bailar. Dios le pague. Pero la tradición de aquí es que traemos una ollita para poner o un plato extra para devolver esto, pero ya les dije que no tenía. Ya, Dios le pague, le agradezco mucho. Wow, miren, nos trajeron un caldito y dice que siempre debemos traer, o sea, una ollita o lo que sea, ¿no? Para poder poner ahí y devolver este recipiente que es de barro. Y pues este platito de barro, entonces pues gracias a la señora, dice que coman nomás tranquilos. Así que, ¿qué tal es el caldo? Buenísimo. Se ve rico ese caldo.
Qué rico, ¿eh? Miren, ahí está la señora comiendo en su ollita, miren, ve. Acá lo mismo. ¿Sí ven? Es porque ellos han traído otro recipiente. Nosotros como no tenemos, estamos aquí mismo. Algo curioso, amigos, que la comida aquí se come, va por de tres, ¿cómo sería? Como que de tres veces, o sea, el primero va de lo que ya les comenté del padrino, que les dan allá a la mesa y ellos reparten. El segundo es que va de acá de la casa del novio, ya están dando de comer. Y el tercero es que va, aún falta de los familiares del novio y de la novia, no sé, pero sí era de los familiares del novio. Por ejemplo, estos que están ahí, miren, son otros señores que llegaron con más comida. Miren, ahí está, y acá también está, miren, está envuelto en esa, como ese tipo mallita, algo así. Entonces, miren, está ahí, está acá, está más acá, miren. Entonces, después de que acaban de dar comer los de la casa, entonces creo que, bueno, me comentaron que van ellos. O sea que así, o sea, es decir que falta todavía uno más. Entonces vamos por el segundo. Y ya no estamos avanzando. De hecho, está rico el caldito. Y bueno, amigos, ha llegado la hora del baile. Y aquí sí, amigos, tengo muchas cosas interesantes, bonitas, curiosas que contarles. Así que sigan viendo este video. Bueno, la pareja que ustedes ven que están bailando aquí, el señor es del Taita Parabién, ¿no? Y él tiene que bailar primero, comenzar bailando con la mamá del novio. Luego de eso, pues tiene que bailar con la mamá de la novia, ¿no? O sea, primero él comienza bailando con la mamá del novio y con la mamá de la novia. Ahorita acaba de bailar con la mamá del novio. Pues siguiente tiene que bailar con la mamá de la novia. Así que está preparándose por ahí. Algo curioso es que también ellos bailan con un pañuelito, ¿no? Con un pañuelito pequeño. Me parece que se llama el baile el chaspishka, porque algo así me comentaban, ¿no? Aquí ya empiezan nuevamente a bailar, pero con la mamá de la novia, así como lo están viendo. Ahora va a bailar la esposa del Taita Parabién con los padres de los novios. Primero comienza con el padre del novio y luego para bailar con el papá o con el padre de la novia. Ahorita está bailando con el padre del novio. Como ustedes ven, pues en el baile
a la hora de bailar, o sea, todo el mundo se sienta así alrededor. Al frente están los padrinos, están los novios, los padres, y al lado están ya los demás acompañantes. Y mientras van bailando, pues todos van acompañando con las palmas, disfrutando, ¿no?, del momento. Y bueno, aquí ya pues terminó de bailar con el padre del novio. El siguiente es el turno de bailar con el papá de la novia, ¿no? Así que ahí vemos que ya está alistándose para bailar. Y así es como terminan de bailar primero ellos, para luego dar pasos a los novios y a sus padrinos de matrimonio, ¿no? Entonces ellos son los siguientes en bailar. Una vez que terminen ellos, ahora sí se suman más familiares, los padrinos, familias del novio, familia de la novia y en público en general, ¿no? Creo yo así, porque empezaron a bailar así casi todos, ¿no? Pero estoy más seguro que ya la familia empieza a bailar allí, la familia del novio y la novia. Y pues ya luego de eso sí ya público en general, pues hasta cuánto aguante cada uno, ¿no? Hasta la madrugada.
Todos empezamos a contar. A la 1, a las 2 y a las... ¿Dónde está el marido? No corra, a ver. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama y dónde está el novio? Ese no se va, iba a caer en rosa de pico. A ver, el nombre y el novio, el pretendiente, lo que sea. Rosa, vos tenés que alzar la mano. Clarito. ¿Dónde está el primo del novio? Así, mami, estoy yo. ¡Papá del novio! El papá del novio, el hermano, un familiar que pase, porque esto ya es compromiso. A ver, Cuchitas, dice, Cuchitas ha sido la afortunada. Ven las Cuchitas, caminando al novio, que viva la nueva pareja. ¡Cuchita, nos espera el vaca o qué? ¡Que viva los nuevos novios! Muchas gracias. Y si viene la música con Chari. ¡Viva la nueva novia! Ahí sí va a bailar vals. María, ahí sí va a bailar vals. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bueno, digo buenos días porque ya estamos al siguiente día. Estamos un poquito cansados porque anoche nos quedamos hasta la madrugada y pues lastimosamente no les pude grabar porque nos fuimos a descansar. Cuando ya los padrinos ya le llevan a los novios a descansar, a dormir, no, le dejan haciendo dormir. Entonces esa parte ya no les pude mostrar. Me contaban que esa es la tradición acá, ¿no? De que los padrinos van dejando allá a los novios que duerman allá. Y la cosa curiosa es que en la primera noche, porque son 2 días de fiesta, la primera noche los novios no pueden consumir nada de sustancias alcohólicas, ¿no? Deben ir a dormir, o sea, así, sanitos, como se dice. O sea, pueden bailar, pueden festejar así, ¿no? Todo normal, pero no tienen que tomar nada de alcohol. Y otra cosa también, que los novios no pueden separarse de los padrinos. Siempre deben estar igual con los padrinos, porque según la tradición que me cuentan es que, y de hecho si vimos ahí un momentito que pasó muy rápido, que hay la gente que a veces puede robarse, o no sería robar, sería como que le esconden, sea el novio o sea la novia. Entonces una vez que escondan a cualquiera de los dos, dicen que las personas que han escondido es como que empiezan a pedirle a los padrinos a qué quieres a cambio para devolverte a la novia o al novio. Ellos piden, por ejemplo, cualquier cosa, ¿no? Pueden, o sea, pedir más alcohol o no sé, alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, decían que querían, deme un java de cerveza, a cambio te devuelvo al novio o a la novia que tengo escondido, algo así, pero eso no sucedió. O sea, creo que estaba a punto de suceder. Pero bueno, esa es la tradición, ¿no? Acá. Y en el segundo día de fiesta, pues dice que vienen los padrinos, algo así. Y que la comida ahora viene por parte de la familia de la novia. El primer día, o sea, la familia de la novia solo viene a comer, porque todo lo cubre la familia del novio.
así como estuvimos viendo el día de ayer. Y el siguiente día pues dice que viene los familiares de la novia, vienen trayendo ya la comida. El pinche, amigos, el pinche. El pinche, amigos, es que vienen así con alguna cosita cargado, un kipi, nosotros decimos allá en Cañar, no, el kipi, el famoso kipi. O puede ser también el mediano, ¿no? O sea, que vemos, que he escuchado que lo dicen así también. Esto ha sido compartiendo o conociendo las tradiciones de acá de Saraguro, mostrándole para ustedes, ¿no? Cómo son las tradiciones de matrimonio acá un poquito. También me quedé así como que asombrado, wow, o sea, como tenemos cada cultura, tenemos diferentes tradiciones, ¿no? Entonces, así que amigos, espero que les haya gustado este pequeño video. Recuerden seguir esta página, también pueden ir suscribirse en el canal de YouTube y nos vemos en un próximo video. Chao amigos.